Buenos días, estudiantes de tercer semestre. La sesión del día de hoy vamos a trabajarla en relación a las facturas, funciones y fórmulas. Tenemos que considerar que este tema ya lo hemos trabajado, lo hemos visto, pero vamos a desarrollar un poquito más a fondo para entender de qué se trata específicamente el tema de fórmulas y por qué es diferente que las funciones o qué hay de diferente. En su momento vamos a determinarlo como tal. Bueno, aquí vemos algunos elementos que son esenciales dentro de las facturas. Por ejemplo, los elementos como tales podemos ver que es el número de factura, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento en la que se vence la factura, sobre todo en cuestiones de finanzas, tienen algunas fechas de vencimiento, datos fiscales de quien emite la factura, el concepto, los datos registrales y los datos complementarios. Estos son elementos que deben de contar. Ahí tenemos el enlace de dónde podemos encontrar esta información. Ahora, ¿qué es en sí una factura? O en sí, ¿qué es ¿qué es una función en Excel? Pues una función en Excel predefinida que se realiza en base a ciertos cálculos. Para palabras comunes, esta parte ya está realizada dentro del programa de Excel y viene definida de una sola forma, es decir, que tiene palabras o características muy específicas. Para esto vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, aquí podemos ver el signo es igual, como en todas las fórmulas y funciones, con la característica de que la función tiene un nombre determinado y obviamente debe contar con ciertos argumentos. Los argumentos, como vemos aquí, este es un rango de datos con los que se selecciona para realizar una suma, que es en este caso la función con la que estamos hablando. Podemos ver otros ejemplos como promedio o count. Promedio, pues obviamente de los datos desde la celda E19 hasta la E23 va a encontrar el promedio. A diferencia de contar, count, que es desde C6 hasta C14, o bien desde C19 y C23. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner datos ahí y estos los va a contar y me va a entregar un resultado. Esto es en cuanto a la función. Vamos entonces ahora a ver la parte de las fórmulas. Podemos entender que Microsoft, en este caso, que estamos hablando de Excel, pues tiene ciertas variables definidas como opciones a realizar, como operaciones a ejecutar. En este caso, las comunes y que entendemos de todo es el igual y o bien signos como el más, que significa en el caso de la función un suma, en el caso de menos, en el caso de asterisco como la multiplicación y demás. En este ya puedo trabajar un poco más abierto lo que sería la función como tal, ya no nada más los datos estructurados en una fórmula, sino que ahora este me va a determinar una característica en especial. Vamos a ver de qué se trata lo que estoy diciendo para que se entienda un poco más. Por ejemplo, dice en la hoja de cálculo, haga clic en la celda que desea introducir la fórmula. Obviamente donde yo me voy a ir a desglosar. Aquí vemos el ejemplo, dice igual a 1 más 1. Hemos realizado algunas sumas en alguna ocasión, sobre todo en Excel. Nada más que, ojo aquí, en lugar de escribir la constante en la fórmula, puede seleccionarse celdas. Ahorita mencionaba variables. Esas variables son aquellas que pueden cambiar sus valores. Lo vimos en la segunda unidad. Entonces la celda se comportaría como una variable, no necesariamente una letra, sino una celda como tal. Y siguiendo este estándar, pues podemos aplicarlo a diferentes fórmulas y funciones además. En matemáticas, la multiplicación y la división se realizan antes que la suma. Importante esta parte porque vamos a observar que tanto en la parte de matemáticas como en la parte ya real de una aplicación de definición, pues debemos de determinar cuál es el orden en que se van a realizar las operaciones, es decir, un seguimiento de los puntos. Dice aquí el orden estándar, hablando de matemáticas, es primero la multiplicación, luego la división, posteriormente la suma y la resta. Haciendo una recapitulación de todo esto, estaríamos hablando entonces de que en una función
o en una fórmula, pues podemos aplicar de manera similar, pero para el usuario va a ser transparente. Para el que lo esté realizando, la función me puede ayudar a determinar más fácilmente las operaciones que yo necesite hacer, mientras que en el caso de la fórmula, en la fórmula puedo tomar datos aleatorios y acomodarlos según yo vaya requiriendo. Por ejemplo, en este caso, yo puedo tomar todas y sumarlas aplicando la fórmula de suma. Lo mismo aquí, o encontrar promedios, que son fácilmente encontrados en una función. Sin embargo, para calcular los precios unitarios, los totales, el IVA, pues requiero más, no tanto una función, sino una fórmula. Es decir, que haga toma de datos de uno o de otro y realice el cálculo. Entonces, como podemos ver, hay una diferencia entre la función que simplemente está establecida y que se restringe más a una acción, a diferencia de la fórmula que puede realizar varias acciones a la vez, sumas, restas y multiplicaciones en una sola operación. Vemos otro ejemplo, aquí la cantidad, la unidad, el precio y obviamente realiza los cálculos que ya están determinados dentro de esa operación. Esta operación la determinaríamos de acuerdo a las condiciones en fórmula o en función. Repito, función tiene nombres específicos, fórmula son operaciones matemáticas. Por último, vamos a ver estas facturas. Aquí podemos calcular el importe con el subtotal a partir de la suma de todos los datos que tenemos aquí, mientras que con el IVA yo voy a hacer un cálculo, por lo tanto requeriría una fórmula. Vamos a ver este otro. Ahí podemos ver, se me había olvidado mencionarles, aquí están los enlaces por si tienen alguna duda, enlazarse a estos. Pero esto por última parte, tenemos la factura se compone de una identificación que mencionábamos al inicio, es decir, el RFC, la información fidedigna o ficticia, pero identificación de quién es el contribuyente que la está ejecutando, el número de factura, el régimen al que está, el nombre de la persona, el estado, el país, etcétera. Igualmente viene el nombre del cliente, los datos de obviamente información que va a determinar todos los datos extras que conforman la información que puede proceder de la factura. Vemos otros elementos como el IVA, el totales con letras, que son elementos que también se tienen que considerar, y lo que mencionaba anteriormente, el texto dentro de la redacción de la factura. Esos son elementos que podemos ver entonces dentro de lo que corresponde a facturas, con funciones y con fórmulas. Bueno, esta es la clase del día de hoy, entre el día de hoy y esperamos utilizarlo en una siguiente sesión. Esta misma información la vamos a trabajar el día de mañana, por lo tanto, el día viernes que nos toca clase. Por lo tanto, tendríamos ahí que trabajar. En caso de que no se llegara a utilizar esto, pues meramente lo podemos tomar como información que se va a estar utilizando para el trabajo y el desarrollo de nuestros temas. Les recuerdo a los chavos que les falten trabajos o por ahí se quieran recuperar, pues les tienen que enviarlos lo antes posible. El correo ya lo saben. Si tienen alguna duda, comuníquense por favor a través del Messenger o WhatsApp para poderles resolver, perdón, WhatsApp no, a través de Messenger nada más y Facebook, perdón, se me estaba pasando. Cualquier duda o aclaración, háganmela llegar por favor para tratar de solucionarla. Si tienen trabajos muy atrás, pues igual estamos en tiempo todavía de que puedan recuperarlo, siempre y cuando ustedes se comuniquen conmigo para saber qué es lo que podemos hacer ahí. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.